Bienvenidos todas las personas que nos están viendo desde el webinar. Es un placer y un honor para nosotros una vez más darles la bienvenida a todos los que estáis en el otro lado del ordenador. Y hoy en nuestra cuarta edición de este webinar del año 2014 y esperamos que haya una quinta y por lo tanto les tendremos informados. Tengo el placer y el honor de presentar a dos personas gran conocedoras de la materia sobre la que vamos a hablar hoy. Él es Jorge Serena Garralda y Ignacio García Perrote. Ellos son abogados del despacho Uría Menéndez y además José Ignacio García Perrote es catedrático de Derecho del Trabajo y buen amigo, y por tanto le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado estar aquí tratando un tema muy interesante como es la materia de prevención de riesgos laborales en los trabajadores autónomos, porque posiblemente sean de aquellos aspectos en los cuales, dada la complejidad o la doble condición de trabajadores y empresarios en algunos casos a la vez, plantea muchas dudas que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no resolvió y que la Ley del Trabajo de Autónomos también quedó a mitad. Por tanto, es una materia sobre la que nos queda bastante recorrido por hacer y estoy convencido que la intervención de los dos ponentes del webinar de hoy seguro que ayudará a que gran parte de los conflictos jurídicos, de los interrogantes que te hemos planteado sobre la mesa, puedan resolverse. Por lo tanto, yo les agradezco una vez más que estén aquí y damos el inicio al cuarto webinar de este año. Bueno, pues muy buenos días. Para nosotros, para mi compañero Jorge y para mí es un honor estar en este web seminar, su cuarta edición, un formato tan atractivo y tan interesante, y muchísimas gracias a COE y muy especialmente a su director general de trabajo, a su director de relaciones laborales, el que haya hecho esta amabilísima presentación. Queridísimo amigo y respetadísimo compañero, muchísimas gracias. Empezamos nosotros directamente con una presentación, en el tiempo estaremos media hora y luego entramos en diálogo. Hemos tratado ya de recoger en la presentación las principales inquietudes que se tenían y vamos inmediatamente con ella. Lo primero que la presentación se centra en responsabilidades, pero para saber las responsabilidades no tenemos más remedio que partir de cuáles son los derechos y obligaciones fundamentales en esta materia. Y aunque quienes nos ven al otro lado de la red, por así decirlo, no queremos o no es nuestra intención agobiarles o hacer un planteamiento muy minucioso de la normativa legal, sí es indispensable que vean ustedes en pantalla la enorme multitud de normas legales que rigen estas materias. Pero vamos a hablar solo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y vamos a hablar solo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Ya ha dicho antes Jordi García Viña, el director de Relaciones Laborales de COE, que ninguna de las dos normas resolvió los problemas que se plantean en el binomio trabajadores autónomos, prevención de riesgos laborales, porque son normas y sorprendentemente vamos a decirlo así, pero hay que ponerse en la piel de quien lo hizo. La primera es una norma destinada a los trabajadores por cuenta ajena, pero la segunda es una norma destinada a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta propia, y esto es más llamativo. Como estamos seguros de que la presentación la pueden ustedes disponer de ella, verla en cualquier otro momento, vamos a detenernos solo en algunas cosas de esta presentación y sí nos remitiremos a el grueso de la presentación por si ustedes quieren consultarla en este momento. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que destacar? Lo primero es que los trabajadores autónomos, como no puede ser de otra manera, tienen el derecho a la integridad física y a la protección adecuada y salud, reconocido como derecho en la Ley del Trabajo Autónomo, en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Lo tienen reconocido. Luego vamos a ver que todo derecho conlleva una obligación y vamos a ver también que aquellos trabajadores autónomos que a su vez tengan trabajadores por cuenta ajena empleados, a los efectos de la ley son un empleador más,
son una empresa a estos efectos y ahí tienen, la ley es más exigente porque les atribuye la condición de empresario a todos los efectos y por lo tanto les hace que recaigan sobre ellos todas las obligaciones que tiene un empresario, como si fuera cualquier empresario, en relación con sus trabajadores en materia de prevención y de prevención de riesgos laborales. Para tener claro el cuadro legal, quien tenga interés en tener claro el cuadro legal, cito solo 2 preceptos y una norma reglamentaria. Son las claves, son los que un trabajador autónomo tiene que tener siempre presente para saber cuáles son sus obligaciones y cuáles pueden ser sus responsabilidades. Es el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en todos sus apartados, pero particularmente en sus apartados 1, 2, 3 y 5, y en segundo lugar, el artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Estos son los preceptos claves que hay que dominar y los que ahora vamos a ver así brevemente. También habrá que ver el Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Digo esto porque algunas de las preguntas que nos han llegado ya son muchas. ¿Qué es el deber de cooperación? ¿O tiene que haber evaluación de riesgos laborales? ¿O tiene que haber vigilancia de la salud? U otras cosas que luego mi compañero Jorge tratará de dar respuesta en la medida en que podamos, porque reconocemos de antemano que hay inseguridad, reconocemos de antemano, como decía Jordi García Viña, que como no está bien definido el cuadro legal, hay interrogantes, hay dudas, que se pueden solventar, también lo dirá luego Jorge, con las guías que hacen muchas comunidades autónomas, que hacen algunas organizaciones empresariales, son guías de buenas prácticas, son guías que responden a muchas preguntas y que son altamente recomendables. Luego les vamos a recomendar particularmente 2 de ellas. Pero en el cuadro legal, y voy siguiendo la presentación, lo primero que hace el artículo 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es decir, ¿qué obligaciones hay cuando varios empresarios coinciden en el mismo lugar de trabajo? Y dice el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 8 de la LETA, permítanme que emplee la expresión, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, también incluye a estos efectos los trabajadores autónomos. O sea, lo primero que tiene que tener en cuenta un trabajador autónomo en materia de prevención de riesgos laborales es si coincide en un espacio que él no controla, en un lugar de trabajo que no es el suyo. Si coincide y va allí, va a tener y que realizar ciertos deberes de colaboración, de instrucción, de decir cuáles son sus riesgos, qué riesgos se le aporta, con qué se tiene que proteger, tiene que coordinarse. El apartado segundo del artículo 24, que luego también vamos a ver, es un precepto que da un paso más y dice, esos personas, empresarios, trabajadores autónomos, que coinciden en un mismo lugar de trabajo, pero cuando el titular de ese lugar de trabajo, de ese centro de trabajo, es un tercero, que no es el trabajador autónomo, pues ahí todavía hay deberes adicionales de coordinarse, de que ese titular de ese centro tiene que instruir e informar al trabajador autónomo de cuáles son los riesgos que concurren en ese lugar de trabajo, tiene que decir cuáles son las salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Y el tercer apartado del artículo 24 es cuando un trabajador autónomo va a un lugar ajeno y es un centro de trabajo de la propia actividad de ese empresario que ha subcontratado también con un trabajador autónomo, tenga o no ese trabajador autónomo trabajadores determinadas cosas. En ese caso, la ley se preocupa por proteger a ese trabajador autónomo. El responsable de la seguridad y salud de ese trabajador autónomo que está en un lugar ajeno, del que es titular un empresario y que ha subcontratado con él tareas de la propia actividad de ese empresario principal, será responsable solidario de lo que le pueda ocurrir a ese trabajador autónomo. Pero también hay que tener muy presente que ese trabajador autónomo, si a su vez desplaza trabajadores que sean empleados suyos, será responsable solidario de la seguridad y salud de esos trabajadores suyos. Esto es lo principal
que está en estos preceptos que acabamos de mencionar y que repetiré una y otra vez, perdonen el estilo machacón, pero los docentes a veces incurrimos en este vicio con la obsesión de que en la medida de lo posible las ideas queden las mayores claras posibles. Y si yo tuviera que resumir en una sola idea qué queremos transmitir aquí, será siempre el que miren ustedes los artículos 24, apartados 1, 2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 8 de la LETA y los preceptos que desarrollan el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del Real Decreto 171/2004, porque esto clarifica muchas cosas y si siguen habiendo dudas, que las tiene que haber, habrá que recurrir a esas guías a las que al final vamos a hacer una referencia. Por supuesto que las organizaciones de trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales, en lo que ven ustedes en pantalla, deben y pueden recibir formación y realizar formación. También hay que tener cuidado con el uso de maquinarias y equipos con seguridad suficiente, tanto cuando se utilizan equipos y maquinaria ajenos, cuando se aportan equipos y maquinaria propio. O sea, lo que yo quiero o intentamos transmitirles es que no puede haber nunca una despreocupación de esta materia, pero con algunas limitaciones, porque sí vamos a ver cuándo se puede incurrir en responsabilidades. Pero la cultura preventiva en Europa y en España, desde hace mucho tiempo, va más allá que la responsabilidad. Y vamos a ver enseguida, no se confíen ustedes, tampoco se asusten, pero no hay que bajar la guardia aquí, porque responsabilidades administrativas hay pocas, pero responsabilidades civiles y penales puede haber alguna más y son más inconcretas en estas materias. Bueno, por supuesto, ¿qué decirles a ustedes sobre la diferencia entre trabajador autónomo, vamos a decirlo así, a secas o normal, y trade? Son cosas muy distintas. Un trade es alguien que depende mucho de su cliente, depende cuasi exclusivamente de su cliente en los términos que ustedes conocen. Pero uno y otro, el trade y el trabajador autónomo a secas, tienen derecho a interrumpir la actividad si aprecian que hay un riesgo grave para su salud. Tienen derecho, igual que los trabajadores por cuenta ajena, para interrumpir su actividad. Esto en España se usa poco. Y creo yo, me atrevo a decir que está bien que se utilice de forma prudente este derecho, pero existe este derecho. Lo que ocurre es que hay que utilizar este derecho ante situaciones claras y no de forma caprichosa, porque entonces uno perderá toda razón. Pero esto es una advertencia que jamás no merece la pena hacerla a un trabajador autónomo, sí merece más la pena hacerla a un trabajador por cuenta y dependencia ajena, creo. Hemos visto que hay un derecho y hay este deber. También el trabajador autónomo tiene el deber que ven en el primer punto de pantalla, tiene que cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales, que estén impuestas incluso, en el caso de los TRADE, en los acuerdos de interés profesional, que alguno hay, luego vamos a hacer una referencia a alguno que hay en este sentido. Hemos recordado ya, y en este estilo un poco machacón sobre el que les vuelvo a pedir excusas, vuelvo a decir, ahora lo ven en rojo, en el segundo punto, cuáles son los deberes principalísimos de un trabajador autónomo que está en un lugar ajeno. Es el de cooperar y coordinarse con el empresario que controle ese lugar de trabajo, con otros trabajadores autónomos que estén ahí presentes. Recuerden que en el caso de los TRADE es obligatorio incorporar la cobertura por incapacidad temporal, por IT y por contingencias profesionales, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay un ejemplo muy conocido que lo encontrarán ustedes en el BOE, que es el del caso Panrico, que ya tiene alguna antigüedad, pero que es de los pocos que todavía hoy acuerdos interprofesionales de TRADE, acuerdos de interés profesional de TRADE, incorpora materias de prevención de riesgos laborales. Y ahí se ha avanzado en algunas materias que no descartamos que se puedan empezar a generalizar, aunque este acuerdo no ha sido seguido por otros y hay pocos acuerdos de interés profesional y entre esos pocos hay pocos acuerdos de interés profesional que regulen la materia de prevención de riesgos laborales. Esta norma que aquí se les cita es interesante, mira sobre todo a los trabajadores por cuenta y dependencia ajena, pero también pueden ser aplicables en el mundo de la construcción. Hay mucho trabajo autónomo, que decirles a ustedes, en la subcontratación, y es también una norma que debe de tenerse muy en cuenta, igual
que la ley de subcontratación en la construcción y el reglamento de desarrollo de la subcontratación en la construcción. Vayamos a las responsabilidades. Son administrativas, civiles y penales. La administrativa, saben que es que le pueda multar la Inspección de Trabajo, la autoridad laboral. Y la autoridad laboral, hay que recordarlo, puede multar a trabajadores autónomos. No solo a aquellos trabajadores autónomos que tengan empleados a su cargo, sino también a trabajadores autónomos que no tengan empleados a su cargo. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado en este sentido. Luego voy a citar un precepto concreto que es con el que hay que tener más cuidado. Con el incumplimiento, efectos administrativos, de conjurar, de evitar, de guarecerse frente a un riesgo de una multa de la Inspección de Trabajo. Sobre todo, lo más importante que tiene que hacer el trabajador autónomo es no incumplir los deberes de coordinación cuando está en un lugar ajeno, en un espacio ajeno, y allí concurren otros empresarios, concurren otros trabajadores. Esto es lo más importante a efectos administrativos. Pero hay responsabilidades civiles y penales. Civiles es cuando uno causa un daño y hay que compensar a la víctima de ese daño. Y penales es cuando ha ocurrido eso, pero se ha incurrido en una conducta particularmente reprochable. ¿Cuándo pasará esto? Cuando ese trabajador autónomo se haya despreocupado absolutamente por completo de cumplir con sus obligaciones en esta materia. En cultura preventiva, en cultura de prevención de riesgos laborales, fíjense que la palabra es muy gráfica. Ya desde hace mucho tiempo no se trata tanto de reparar las consecuencias de un daño, sino de evitar que exista el daño. Por eso se habla de prevención de riesgos laborales, de la cultura preventiva. Estas son las normas que regulan las distintas responsabilidades en las que no me voy a detener. Administrativas. La más importante, desde luego, es no adoptar las medidas de cooperación y coordinación. Ahí ven las multas que puede suponer, pero expresamente aquí se menciona a los trabajadores autónomos, ténganlo eso en cuenta. La tipificación administrativa, donde puede poner multa, no en otra materia. La Inspección de Trabajo es con un trabajador autónomo que incumpla las medidas de cooperación y coordinación, cuando está en un espacio ajeno, cuando concurre con otros empresarios, y allí tienen que coordinarse y cooperar, saber cuáles son los riesgos que aporta cada uno, cómo debe guarecerse y protegerse cada persona, cada empresario, cada trabajador autónomo de estos riesgos. Y si eso es particularmente peligroso, hay una sanción más grave, como ven ustedes que está ahí, y también puede haber suspensión de actividades o de contratación con las administraciones públicas, que esto muchas veces es una sanción muy superior a cualquier multa económica, por importante que sea. Tengan ustedes en cuenta también que cuando se está en un centro de trabajo del que es titular un empresario, que subcontrata con ese trabajador autónomo tareas de la propia actividad de ese empresario principal, y el trabajador autónomo tiene responsabilidades, tiene trabajadores a su vez empleados por él, allí habrá responsabilidad solidaria del empresario principal, del trabajador autónomo, con los trabajadores que sean de ese trabajador autónomo. También esto es muy importante. Hay algunas sentencias que les mencionamos aquí a título ejemplificativo. Aquí hay un triángulo empresarial en donde se produce un accidente y la responsabilidad administrativa se impone. En la línea que antes decíamos, por incumplimiento de los deberes de cooperación y de información y de coordinación. No nos detenemos. Muchas de estas sentencias son las que hay. También eso revela que no parece que sea un problema con una trascendencia judicial muy abundante. Esto debe tranquilizar, pero nunca nos debe de llevar a despreocuparnos de esta materia. Es capital, el reproche social cada vez es máximo, no se acepta, no ya de una empresa, sino tampoco se aceptará de un trabajador autónomo, y cuenta con muchos menos medios, con menos posibilidades, desde luego, un trabajador autónomo que una empresa potente, que una empresa importante, pero tampoco un trabajador autónomo, y comprendo la inseguridad, tampoco un trabajador autónomo puede despreocuparse por completo de estas materias, le pueden imponer una multa aquí. Muchas de estas sentencias, les iba diciendo, verán ustedes que no se menciona expresamente en ellas que se trate de un trabajador autónomo. Muchas de ellas son cuando hay un trabajador autónomo que tiene empleados suyos y que por lo tanto a los efectos legales es un empresario como cualquier otro. Esto es lo que pasa en esta sentencia de Madrid. En la sentencia de Cantabria que ven ustedes en pantalla pasa lo mismo. Lo que ocurre es que aquí la Inspección de Trabajo erró en la tipificación, mencionaba el artículo 18.1
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no está tipificada su infracción por parte del trabajador autónomo y había que haber ido por la vía del 12.3, y aquí no se levantó o se revocó por los jueces la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo. Pero insisto que no es bueno confiar en estas cosas, sino lo importante es que no pasen en la medida de lo posible. Fíjense ustedes que hay esta sentencia de Galicia que ven ahora en pantalla, llegó a imponer a un trabajador autónomo la responsabilidad solidaria en el recargo de prestaciones de un trabajador. Siempre estamos hablando en general de trabajadores autónomos que tienen empleados, pero si se descuidan, como a estos efectos, insisto mucho en que es muy distinta la situación desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, de un trabajador autónomo que no tiene empleados contratados por él, de un trabajador autónomo que a su vez tiene empleados contratados por él, porque a todos los efectos este segundo es un empresario, es un empleador a efectos de la legislación de prevención de riesgos laborales y tiene que preocuparse de sus trabajadores igual que si fuera una gran empresa, igual que fuera cualquier empresa. Aquí, fíjense hasta qué punto, esto es más importante que las sanciones administrativas, el recargo en materia de prestaciones es un recargo vitalicio, del 30 al 50%. Que no se puede asegurar, esto tiene en la práctica, y que hay que capitalizar de una vez, esto tiene en la práctica consecuencias devastadoras. Esta es una de las cosas que yo destacaría como uno de los riesgos más importantes en esta materia. Sentencias del orden civil. Aquí también se produce un accidente de 2 trabajadores del subcontratista y también, insisto, esto se aplica a cualquier trabajador autónomo que sea empleador a efectos de la legislación de prevención de riesgos laborales porque tiene contratados empleados a su costa. Este es del orden civil y del orden penal. Hay pocas sentencias, afortunadamente, pero de nuevo, el orden penal de la jurisdicción dice que en estas materias no es solo responsable el empresario principal, sino también todos estos que ustedes ven allí en medio. Y desde luego, si hay entre estos actores, entre estos protagonistas o jugadores, como se dice ahora, un empresario autónomo, un trabajador autónomo que es empresario, por eso digo empresario autónomo, porque es empresario a los efectos de la legislación de prevención de riesgos laborales, al tener contratado trabajadores, puede llegar a tener responsabilidades penales del artículo 316 del Código Penal, y esto son materias muy serias. En este punto, y con esto concluyo y doy la palabra a mi compañero Jorge, con esta sentencia, por ejemplo, de Guadalajara, sanciona penalmente a un trabajador autónomo, es verdad porque le considera el encargado materialmente de la obra, a efectos laborales podríamos decir que quizás pudiera ser un falso autónomo, pero fue condenado penalmente por incumplir la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Hay que tener cuidado cuando un trabajador autónomo ordena a sus trabajadores hacer algo, hay que saber y hay que tener claro que esos trabajadores tienen que estar formados en materia de prevención de riesgos laborales, que hay que haberles instruido, que hay que darles los equipos de protección, que hay que tener ahí sí una evaluación de prevención de riesgos laborales, saber cuáles son los riesgos, y si va a un espacio ajeno hay que informar de cuáles son esos riesgos, de cuáles son esas cosas a los empresarios que allí concurren, que allí coinciden todos juntos, porque todos deben de coordinarse, de informarse mutuamente, de cooperar entre ellos, para que ese ámbito común de trabajo sea un espacio seguro. Vamos, Jorge, con las cuestiones prácticas. Sí, hola, buenos días. Tras analizar brevemente el marco normativo, los derechos y obligaciones del trabajador autónomo, así como las responsabilidades en el ámbito administrativo, civil y penal, y antes de dar paso a lo que serán las cuestiones concretas que surjan en el chat y que nos podáis formular, pues a modo de engarce vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas que se nos han planteado y que creemos que pueden ser interesantes discutir. En concreto, la duda de si es obligatorio para un trabajador autónomo contar con una evaluación de riesgos laborales, con formación, con aptitud médica, contar con las obligaciones, por así decirlo, documentales, ¿no? Cabe decir que será obligatorio siempre y cuando el trabajador autónomo cuente con trabajadores a su cargo. En su doble condición de trabajador y de empresario, si tiene trabajadores a su cargo, deberá contar con una serie de obligaciones documentales, mientras que no será obligatorio si simplemente un autónomo sin trabajadores a su cargo. Pero bueno, siempre es importante tener presente que al margen de esta consideración hay un deber de cooperación, de coordinación que se circunscribe concretamente al trabajador autónomo. Y como tal, el trabajador autónomo a la hora de coordinarse con el empresario principal o con otros trabajadores autónomos en materia de prevención de riesgos laborales, a la hora de dar información sobre sus propios riesgos,
sobre las medidas de protección, es importante que haya contado previamente con una evaluación, con una mínima formación en materia de prevención de riesgos laborales y, por tanto, si bien no es obligatorio contar con obligaciones documentales si no tiene trabajadores a su cargo, sí que es importante que este deber de cooperación, de coordinación, de información, cuando preste servicios para un empresario principal o cuando esté trabajando con otros trabajadores autónomos, se cumpla. Y eso evidentemente requerirá pues, tener una serie de documentos, una serie de formación, una serie de información acerca de sus propios riesgos. Bueno, se nos planteaba también la duda de si un trabajador autónomo presta servicios de propia actividad para un empresario principal en su centro de trabajo. Cabe decir que hemos visto como el artículo 8.4 de la Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo impone el deber de vigilancia al empresario principal en materia de cumplimiento, en materia de prevención de riesgos laborales por parte del trabajador autónomo y por sus propios trabajadores. Y todo esto siempre, además, debe ser añadido, debe ser complementado por el deber de cooperación, de información e instrucción de los riesgos de la actividad del trabajador autónomo, de las propias medidas de protección, de las medidas de emergencia, que debe ser un deber y un derecho que tanto el trabajador autónomo como el empresario principal desarrollen. Entonces, es una cuestión, la verdad, el deber de cooperación, como indicaba Ignacio, el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un artículo capital que debe ser también leído a la luz del artículo 8 de la Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo y a la luz del Real Decreto 171/2004 que desarrolla este artículo 24. Y brevemente, pues haciendo mención al deber de cooperación que se desarrolla en el artículo 4 del Real Decreto 171/2004, ahí se desarrolla claramente cómo es el deber de cooperación que se le impone al trabajador autónomo. Entonces, debe haber una información recíproca, tanto del trabajador autónomo como de la empresa, sobre los riesgos específicos de cada actividad, tanto del empresario principal como del trabajador autónomo. Ambos deben tener una serie de información, deben desarrollar reuniones, deben informarse acerca de los propios riesgos de cada uno, así como cuál es la incidencia que cada actividad tiene en la otra actividad. La información debe ser suficiente y anterior al inicio de las actividades, así lo dice el propio artículo 4, y establece a su vez que debe ser por escrito si los riesgos son graves o muy graves. Esto es un mínimo en realidad, si los riesgos son graves o muy graves debe ser una información por escrito. Nada obstaculiza que si los riesgos no se califican como graves o muy graves también se dé por escrito. Es decir, el deber de cooperación se desarrolla en el artículo 4, pero bueno, nada obstaculiza porque se vaya un poco más y se coopere y se den por escrito cualquier tipo de riesgos, ¿no? Puede ser interesante esto. Veamos también qué sucede si el trabajador autónomo coincide con varias empresas y una de ellas es titular del centro de trabajo. Pues una vez más volvemos al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y establece claramente que el empresario titular debe adoptar medidas para que el trabajador autónomo reciba información e instrucciones en relación con los riesgos, las medidas de protección y prevención y las medidas de emergencia. Como hemos venido diciendo a lo largo de la presentación, los artículos 24.1, 24.2, 24.3 y el artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 8 de la Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo son capitales y son los que deben regir cualquier relación entre un trabajador autónomo y una empresa principal. Por lo tanto, en este caso, si bien es un deber que se impone al empresario titular, es también un derecho del trabajador autónomo a recibir información en este sentido, ¿no? Y además debemos complementarlo con el deber de cooperación, que eso ya sí que se impone al propio trabajador autónomo de informar de sus propios riesgos y de la evaluación de riesgos laborales. En cuanto a la aptitud médica y la formación, se nos planteaba si es necesaria la aptitud médica y la formación por parte del trabajador autónomo. Pues bien, en principio la aptitud médica se regula en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y es un derecho del trabajador por cuenta ajena que a tener una vigilancia de su salud, que será también un deber del empresario de garantizar que se vigila la aptitud médica. Ahora bien, del trabajador autónomo no viene a ser una obligación a contar con aptitud médica. ¿Qué sucede en la práctica? Que muchas veces las empresas pueden exigir aptitud médica. En la práctica, en el día a día, si bien no es una exigencia que establezca la ley, en el día a día puede ser así. Con la formación sucede lo mismo. Si bien no es exigible al trabajador autónomo formación en materia de prevención de riesgos laborales, uno se cuestiona cómo puede ser que se garantice el deber de cooperación, se plasme el deber de cooperación de un trabajador autónomo con un empresario principal si no cuenta con una formación en prevención de riesgos laborales, si no cuenta con una evaluación de sus riesgos, si no cuenta con unas medidas de emergencia, ¿no? Es decir, en la práctica el deber de cooperación, de coordinación que recae sobre el trabajador autónomo puede hacer exigible que este tipo de cuestiones se ejecuten por parte del trabajador autónomo. Brevemente, ya para finalizar y dar paso a las cuestiones más concretas que se nos quieran plantear,
decir que, como ha dicho Ignacio, en el caso del trabajador del TRADE, los acuerdos de interés profesional regulan las condiciones en las que el TRADE desarrolla su actividad profesional y, entre otras cuestiones, claro que sí, pueden regular los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pueden establecer cómo se plasma el deber de cooperación, pueden imponer determinadas cargas, pueden establecer determinados derechos. Y una vez más, volviendo a los autónomos que prestan servicios en el mismo centro de trabajo, bueno, pues decir una vez más, y ya insistimos sobre este artículo demasiado, que el artículo 24 es capital en este sentido, ¿no? Es decir, la cooperación es la clave, es un tema capital sobre el que debe regir la relación del trabajador autónomo con otros trabajadores autónomos y con el empresario principal, la cooperación en materia de prevención de riesgos laborales, que se plasma en un deber de informar sobre sus propios riesgos, sobre sus propias medidas de prevención, sobre cualquier cuestión relativa a la prevención de riesgos laborales. Y, al mismo tiempo, cabe decir que es el empresario titular el que debe adoptar medidas necesarias para que los trabajadores por cuenta propia reciban información e instrucciones acerca de los riesgos que hay en el centro de trabajo, acerca de las medidas de protección y prevención y acerca de las medidas de emergencia. Este es un derecho, o sea, una obligación que recae sobre el empresario titular, pero también hay que complementarla con el deber de cooperación que tiene el trabajador autónomo en este sentido. Se nos cuestionaba también si el trabajador autónomo debe contar con un servicio de prevención. Pues al respecto cabe decir que el servicio de prevención se regula en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y es claro, y dice que es el empresario quien debe designar uno o varios trabajadores o constituir un servicio de prevención o concertar dicha actividad con una entidad especializada. Por tanto, el trabajador autónomo como tal, en principio, no debe contar con un servicio de prevención. Y en cuanto a cómo se plasma el deber de cooperación, cabe decir que el sistema de prevención 10, se establece ahí el enlace, contiene una serie de consultas, ¿no?, relativas al sector que se subcontrata, al sector relativo al trabajador por cuenta propia, así desarrollar actividad con otros trabajadores por cuenta propia o no, y en función de esas consultas que se pueden ir respondiendo en el momento, establece cómo debe plasmarse, cómo debe ejecutarse, qué requisitos y obligaciones contiene ese específico deber de cooperación del trabajador autónomo en función del sector, en función de si presta servicios con otros trabajadores por cuenta propia, si lo hace en el centro del titular de un empresario principal. Entonces, puede ser interesante acudir a este tipo de páginas web para ver cómo la Administración indica, cómo guía para ejecutar el deber de cooperación. Se nos planteaba también la duda de si se contrata un trabajador, si una sociedad limitada contrata un trabajador autónomo para realizar un trabajo en una sociedad anónima. ¿Quién puede ser responsable en materia de prevención de riesgos laborales? Pues, en principio, a luz de lo que hemos venido hablando, el trabajador autónomo puede llegar a tener responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales y, evidentemente, las personas jurídicas, sociedad limitada y sociedad anónima, también pueden ser responsables en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. Y finalmente, ya para concluir, queríamos indicar que bueno, hay muchas guías en materia de prevención de riesgos laborales para el trabajador autónomo que, si bien no son normas, pero bueno, no dejan de ser pautas que pueden ser interesantes para que un trabajador autónomo en el día a día, cuando se cuestione cuestiones concretas de prevención de riesgos laborales, de cómo se plasma el deber de cooperación, de qué documentos se nos exigen. Bueno, pues este tipo de guías pueden ser un elemento a tener en cuenta porque pueden informar y pueden ser claves para ver cómo un trabajador autónomo tiene que desarrollar su deber de cooperación, que, como hemos visto, es el tema capital en materia de prevención de riesgos laborales y que muchas veces son divulgadas por la propia Administración. Entonces pueden ser muy interesantes y ya, sin ánimo de extendernos más, damos paso a... Esta, Jorge, digo esta, porque esta es importante saber de qué es, que es de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Esta la divulga la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, no sé si se puede... Sí, son 100 preguntas y 100 respuestas para trabajadores autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. Sí, bueno, simplemente se puede encontrar fácilmente en Google, pero puede ser interesante porque contiene cuestiones prácticas del día a día. Sí. Bueno, esta es de Cantabria. Sí, porque esta que mencionamos expresamente, esta es una federación de empresarios, pero también, y terminamos con ello, creemos que es de mucha utilidad la que hace la Comunidad Autónoma de Madrid, porque la ha redactado con un equipo la propia directora general
Trabajo o de Empleo de la Comunidad de Madrid, que es la gerente del Instituto Madrileño de Seguridad, Higiene o Salud en el Trabajo, y es una guía particularmente práctica de 100 preguntas y respuestas que creemos que puede resolver muchas dudas que no están resueltas en la ley. Y ahora sí que terminamos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Jorge e Ignacio, por vuestra exposición. Pasamos al chat, que ya hay alguna pregunta. Nos ha entrado en primer lugar una por vía mail, que nos pregunta que en el supuesto de que un trabajador autónomo tenga trabajadores a su cargo y si uno de ellos infringe la normativa de PRL, ¿quién asume la responsabilidad y quién debe asumir la posible sanción? Sí. Y es una pregunta importante. Una, creo que nunca se debe ser indulgente, por mucho que le cueste a un trabajador autónomo que no se considera empresario, tiene que meter en su cabeza, en este caso que nos pregunta esta persona, es un empresario a los efectos de la legislación de prevención de riesgos laborales. Y no puede pasar ni una, le recomiendo vivamente en esta materia, a sus empleados. Y si hace falta ejercer el poder sancionador, el poder de advertencia y que quede registrado por escrito, es sumamente aconsejable. Hemos estado, mi compañero Jorge y yo, en muchos juicios en donde el juez ha preguntado, ¿pero usted, empresario, que dice que este hombre no cumplía las cosas, le sancionó alguna vez? Esto no puede ocurrir. Y contestando a la pregunta concreta, que le invitamos en este caso, hay muchas veces que el poder sancionatorio no tiene sentido. Aquí sí, si es que ese trabajador no quiere. Entonces, para eludir la responsabilidad, para que no recaiga la responsabilidad sobre ese trabajador autónomo, que a su vez es empleador, tiene que haber acreditado que están evaluados los riesgos de ese trabajador suyo, que está metida la cultura preventiva en la empresa, que le ha formado, que tiene y ha puesto a su disposición los equipos de protección individual y colectiva y que le ha instruido en las salidas de emergencia. Y si eso supone, eso sobre todo hay que ser particularmente cuidadoso cuando ese trabajador, que es un empleado de ese trabajador autónomo, sale de su espacio con el que está más familiarizado, de su lugar de trabajo y va a otro en donde comparte espacio físico que le es más desconocido. Ahí es cuando más hay que informar de las cosas. Y tenemos que tener en cuenta que ese trabajador autónomo, que es a su vez empresario, porque tiene contratados trabajadores, tendrá responsabilidades solidarias, 24.3, muy importantes en esta materia. Por lo tanto, si a ese trabajador le pasa algo, la responsabilidad podrá ser también del empresario principal, del cliente, de ese trabajador autónomo que tiene empleados. Pero también será el responsable, y la manera de no tener responsabilidad es muy difícil porque sabemos todavía hoy que en la inspección de trabajo, que los jueces en España, cuando ha ocurrido un accidente, siempre buscan, creo que se puede decir así un poco, perdonen a veces, no con excesivo rigor, pero siempre buscan un responsable, siempre buscan un responsable. ¿Cómo se podrán mitigar o diluir las responsabilidades si uno acredita que no se ha despreocupado de esta materia? Y un trabajador autónomo, y termino, que tenga empleados por cuenta ajena, tiene que hacer la evaluación de riesgos laborales de esos trabajadores, tiene que instruirlos, tiene que protegerlos, y cuando van a un espacio ajeno tiene que manifestar cuáles son los riesgos que tiene, etcétera, y las responsabilidades son solidarias. Por lo tanto, es un tema muy importante este que nos dice nuestro amable primera pregunta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones en prevención de riesgos laborales de las cooperativas formadas por autónomos? Las cooperativas formadas por autónomos, con independencia, no hay, lo digo con prudencia y con cautela, ni mi compañero Jorge ni yo, lo reconocemos abiertamente, somos especialistas en cooperativas y pedimos excusas por ello. Dicho eso, hasta donde llega nuestro conocimiento, no nos consta que haya una legislación como tal específica en materia de prevención de riesgos laborales y cooperativas. Quizás pueda haber alguna guía que con mucho gusto podríamos intentar ayudar a localizar, quizás pueda haber alguna guía, pero tengo dudas. Pero creo que lo que hay que tener claro es el mismo esquema de siempre. Esa cooperativa de trabajadores autónomos, si a su vez tiene empleados por cuenta ajena, es a todos los efectos una entidad empleadora en esta materia y no puede despreocuparse de la evaluación de riesgos, de la formación, de la instrucción, de los equipos, etcétera, y de las responsabilidades correspondientes. Yo lo que voy a decir, sé que no está en la ley, pero sobre todo en una cooperativa de trabajadores autónomos no deben de despreocuparse de su propia seguridad. Esto no está en la ley.
seguridad y salud laboral. No deben de despreocuparse, no hay obligaciones legales. Digo, una cooperativa que no tenga ningún trabajador por cuenta ajena, que todos sean trabajadores por cuenta propia. Todos los cooperativistas son trabajadores por cuenta propia y no tienen empleados. Incluso en ese caso, por su propio interés, no deben de despreocuparse. No van a tener responsabilidades legales, pero es mejor tener una formación básica, tener las cosas que se puedan tener con los riesgos y con las cosas que utilicen. No van a tener la responsabilidad porque la responsabilidad recae sobre ellos cuando tienen un trabajador. Pero si van a un ámbito ajeno, sí tienen que informar de cuáles son sus riesgos, y para informar de cuáles son sus riesgos y coordinarse, tienen que tener una formación mínima, como antes decía en estas materias mi compañero Jorge. Muchas gracias. ¿No debería el empresario titular emitir un documento de coordinación en materia de prevención que debería ser firmado por subcontratas y autónomos? Sí, bueno, como hemos visto, hay un deber de cooperación, ¿no?, entre el autónomo y el empresario principal a donde va a prestar servicios. Y evidentemente todo este tipo de cuestiones, todo este deber de cooperación se plasma en reuniones, en información sobre los riesgos de cada actividad y la incidencia de cada riesgo en cada actividad. Y este tipo de cuestiones, en la medida en que pueda haber responsabilidades, sería conveniente que se documentaran. Es decir, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de información que haya entre el trabajador autónomo y el empresario principal, sería bueno que hubiera una documentación que lo acreditase. Y recordad que el artículo 4 del Real Decreto 161/2004 obliga a informar por escrito, antes de iniciar las actividades, de los riesgos graves y muy graves que pueda haber. Sin perjuicio de ello, nada puede obstaculizar a que cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de información hacia cualquier tipo de riesgo, con independencia de que sea grave o no, se informe por escrito y antes. Sería, de hecho, mejorar las exigencias que nos impone la ley y como decía Ignacio, cualquier tipo de actitud que venga a no suponer una despreocupación en materia de prevención es la línea que debería informar la relación entre un trabajador autónomo y una empresa principal. A mí lo que apuntaba me parece una excelente práctica. Por ejemplo, en la construcción hay obligaciones legales en estas materias, con los libros de subcontratación y demás igual. Puede ser siempre un referente. Yo siempre digo que como cuando hay un accidente, lo he dicho antes y lo repito ahora, cuando hay un accidente siempre se busca un responsable, la manera de evitar responsabilidades es, en la medida de lo posible, como muy bien se ha dicho en esta pregunta, ir un poquito más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, porque si uno demuestra una preocupación máxima que ha ido más allá de lo que le impone la ley, desde luego creo que será más difícil imputarle responsabilidades, desde luego penales, pero también civiles o de recargos en materia de prestaciones y demás. Por lo tanto, me parece una excelente práctica y ojalá esas prácticas que se acaban de decir se llevaran a la ley. Y es verdad que lo ha recordado Jorge, hay cosas que hay que hacer por escrito, lo dice este precepto, el artículo 4 de esta norma, pero lo que nos acaba de ser formulado me parece una excelente práctica y una excelente idea. En el caso de un trabajador autónomo dependiente, ¿qué tipo de responsabilidades tienen? ¿Puede el contratista de ese autónomo incluirlo en su propia evaluación de riesgos y con esto quedaría el TRADE exento de realizar ese tipo de evaluaciones? Sí. Bueno, ahora a ver, Jorge, que tú has estudiado más los TRADES que yo, me parece, a ver qué impresión tienes, pero yo doy una primera valoración. Yo creo que está bien por parte de ese cliente, de ese empresario principal, que tiene un TRADE en sus instalaciones un día tras otro y que está allí, que depende tanto de él, que no se despreocupe, que lo conozca y tal. Ahora bien, dicho eso, ese es un trabajador autónomo que tiene sus propias responsabilidades y que debe de informar a ese empresario principal, esto es lo importante, ¿verdad, Jorge?, que informe, que coordine, que diga, sí, que esté en contacto con él sobre cuáles son los propios riesgos que aporta. Por ejemplo, un transportista autónomo con su propio camión, cuando entra, ¿qué hace con las maniobras, Jorge? Exacto, sí, como hemos visto ejemplos de acuerdos de interés profesional de TRADES en algunas empresas específicas, en algunos sectores específicos. Bueno, hay un deber de cooperación que está mucho más desarrollado de cómo está desarrollado en el artículo 24 y que contiene obligaciones de informar documentalmente. Incluso puede llegar a prever que un trabajador en un TRADE, bueno, si no cumple con sus deberes, pues se pueda llegar a rescindir la relación jurídica entre ambos. ¿Qué pasa? Que el TRADE al final, bueno, pues tiene un deber de cooperación como trabajador autónomo y evidentemente ese deber de cooperación se plasma en reuniones periódicas con el empresario principal, en una información sobre los riesgos, sobre las medidas de prevención. Por lo tanto, todo este tipo de reuniones, este tipo de informaciones sobre riesgos, sobre medidas, debería en la medida de lo posible quedar documentado, aunque como hemos visto,
puede que no tuviera que estar obligado a estar documentado por el artículo 4, pero bueno, en la medida de lo posible, cualquier evidencia del cumplimiento del deber de cooperación yo creo que es la línea a seguir, y por tanto el TRADE, en la medida en que tenga una coordinación con el empresario principal en materia de prevención de riesgos laborales, pues debería debería constar documentalmente. Ahora, para precisar, como acaba de decir Jorge en la presentación, y ahora, la formulación de esta pregunta, ese TRADE no tiene una obligación legal de evaluar sus propios riesgos, no tiene esa obligación legal en sentido estricto. Tiene una obligación de informar y de cooperar con su empresario cliente, con su empresario principal. Ahora, no debe despreocuparse de su propia formación y confiar todo en que esté protegido por el empresario principal, porque tiene algunas responsabilidades también él, que es de informar, de coordinarse y de cooperar con el empresario principal. Muy bien, seguimos con los TRADES. Y hay otra pregunta que dice, un TRADE o incluso un autónomo normal contratado por una consultoría para trabajar en otra empresa en sus instalaciones, ¿con quién se debe coordinar? Sí, bueno, en principio entiendo yo que la coordinación, para ser lo más garantistas posibles, debería ser con la empresa en la que va a prestar servicios, pero también con la empresa que le contrata para prestar servicios en la otra. De esta medida, en esta manera, pues garantizamos que el deber de cooperación se desarrolla con la empresa que la ha contratado y también donde va a prestar servicios, que es en el día a día donde va a haber una incidencia de los riesgos laborales, ¿no? Porque va a estar prestando ahí servicios cotidianamente. Entonces, no excluiría a ninguna de las dos empresas, trataría de ser lo más garantista posible y coordinar la actividad con ambas empresas, aunque si bien parece que si va a prestar servicios en un centro de trabajo en concreto, lo suyo sería seguir las pautas del artículo 24.2 y recibir las instrucciones por parte del empresario titular del centro de trabajo donde se van a prestar los servicios diariamente. Y si fuera de la propia actividad de ese cliente, estaríamos también, además del 24.2, dentro del 24.3, en donde habría también unas responsabilidades, no tanto de él, sino del empresario principal, pero también de su empresa, ¿no? Eso es. Sí, solidaria. ¿Pueden denegar el acceso a un centro de trabajo a un trabajador autónomo sin asalariados con un documento de renuncia a la revisión médica? Es decir, realiza el deber de cooperar y coordinar documentación, etcétera. Con una renuncia a la vigilancia de la salud. Sí. Esto, Jorge, tú también has estudiado mucho el deber de vigilancia de la salud. En principio no, salvo que sea obligatoria la vigilancia de la salud, por lo que tú vas a contar. Sí, la vigilancia de la salud es obligatoria por parte del empresario principal respecto de sus trabajadores por cuenta ajena, pero también de la vigilancia de la salud es el empresario principal para las actividades que se desarrollan en su centro de trabajo. Dicho esto, en la práctica, si bien al trabajador autónomo no se le obliga a contar con aptitud médica, en la práctica, en el día a día, como hemos podido comentar con asociaciones de autónomos o con administración pública, las exigencias concretas del deber de cooperación se plasman en exigencias de la empresa principal para con los trabajadores autónomos que no vienen establecidas en la ley. Es decir, si bien parece ser que el trabajador autónomo por ley no tiene una obligación a aportar una aptitud médica, sí que en la práctica cotidiana, en el día a día, las empresas principales que subcontratan con autónomos sí que pueden llegar a exigir este tipo de cuestiones. Sí, en la práctica se aplicaría por analogía lo que dice el artículo 22.1, párrafo segundo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena. Es un derecho. Se podría decir el símil de que es también un derecho, no un deber del trabajador autónomo. Pero si ese empresario, ese titular de ese centro, puede acreditar que concurren los requisitos que permiten a los trabajadores por cuenta ajena obligarles a realizar la vigilancia de la salud por el riesgo de contagio, por la gravedad que supone su entrada, por el tipo de empresa que es, se podría llegar a hacer tal cosa. Pero hay que tener claro que con carácter general la vigilancia de la salud es un derecho, no una obligación, salvo cuando sea o se pueda esgrimir que concurren razones en ese lugar que obliga a saber qué riesgos aporta, cómo está de salud esa persona concreta. Muy bien, para esa formación mínima de la que hablábamos para el deber de cooperación, es solo, la formación mínima para el deber de cooperación es solo recomendable para el autónomo, no exigible, ¿verdad? Evidentemente es así, es decir, el deber de cooperación no entraña en sí, si acudimos a los textos legales,
un deber de formación, pero evidentemente uno se pregunta cómo puede realizarse el deber de cooperación si un autónomo no cuenta con formación en prevención. Es decir, para que la coordinación sea posible solo puede ser con formación en prevención de riesgos laborales. Evidentemente no la formación que puede tener un técnico de prevención de riesgos laborales de una empresa respecto de sus trabajadores por cuenta ajena, pero un autónomo, para poder desarrollar un deber de cooperación, tiene que informar sobre los riesgos de prevención, sobre los riesgos de su actividad, sobre las medidas de prevención de su actividad, y eso indudablemente acarrea una formación en prevención. Sí, o por decirlo de otra manera, nunca se le podrá sancionar a ese trabajador autónomo por no tener la formación, pero si incurre en alguna responsabilidad, le pesará mucho no haber tenido la formación, porque para cumplir sus obligaciones, con corrección, tendrá que tener alguna mínima formación, pero en puridad no hay una imposición legal, una obligación legal de tener una formación. Y bueno, y dicho esto, decir que, como hemos visto en la presentación, la disposición adicional 12ª de la Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo obliga a las organizaciones sindicales y autónomos a dar formación a los autónomos, es decir, es posible que un trabajador autónomo, si quiere contar con formación de prevención en su sector en concreto, pueda acudir y buscar esa formación, ¿no?, que tienen obligación de dar las organizaciones de autónomos y organizaciones sindicales, según lo que hemos visto en la presentación. Sí. Yo aquí diferencio entre lo que se llama ahora el derecho clásico, imperativo, o lo que se llama el derecho soft. Entonces, en el mundo de las empresas estamos en el derecho imperativo, en el mundo del trabajador autónomo estamos en el derecho soft de recomendaciones de buenas prácticas. ¿Cómo podrá estar más tranquilo un trabajador autónomo si al menos tiene como referencia las obligaciones legales que tiene un empresario, ¿no? Así estará más tranquilo. En materia de formación también. Hay más preguntas del tipo de afianzar conceptos. Entonces, aquí voy a aprovechar que bueno, uno de nuestros ponentes, Ignacio García Berrote, es catedrático de Derecho del Trabajo, y nos da de manera muy didáctica, como un cuadro, una síntesis de obligaciones trabajadores autónomos sin trabajadores, que no sean empleadores, y obligaciones de trabajadores autónomos que son empleadores. Sí. Jorge, me completas si ves que me dejo algo. Lo primero, autónomos sin trabajadores, autónomos puros y duros. Hemos dicho que es recomendable tener como referencia las obligaciones que tiene cualquier empresario, es recomendable, pero en puridad solamente tienen los deberes de cooperación, de información, de coordinación 24.1 y en su caso 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 8 del LETA, desarrollados por la ley, el Real Decreto 171 del año 2004. En puridad son deberes de información, de cooperación y de colaboración con otros empresarios cuando están en un lugar todos juntos. Ese autónomo, sin trabajadores propios, con otros empresarios en un lugar de trabajo que no le es propio. Esos son los únicos deberes que tiene. Sin embargo, ojo, tiene el derecho a la propia formación, etcétera, y si provoca algún daño por no haber cumplido esos deberes de información, de cooperación y de colaboración, tendrá responsabilidades legales. Pero, en efecto, como late en la formulación de la pregunta, es completamente distinta a la situación de un trabajador autónomo que a su vez tiene empleados, porque a todos los efectos es un empresario. Y ya no solamente tiene estos deberes, sino que tiene responsabilidades solidarias legales claras sobre sus propios empleados, en el sentido de si no los ha formado, no ha evaluado sus riesgos, no les ha instruido, no les da los equipos de protección, etcétera, etcétera. Entonces tienen responsabilidades implacables, terminantes y clarísimas. Un autónomo que tenga empleados por cuenta ajena es a todos los efectos un empresario y tiene, a efectos de prevención de riesgos laborales, las mismas obligaciones que un empresario. Exacto, es decir, un autónomo con trabajadores por cuenta ajena a su cargo, a los efectos es un empresario y debe cumplir con las obligaciones, además de con el deber de cooperación que tiene el trabajador autónomo por cuenta propia sin empleados, con las obligaciones documentales y el resto de obligaciones que puede tener un empresario. Le aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su condición de empresario para con sus trabajadores. O sea, el mayor cuidado que tiene que tener un trabajador autónomo a secas sin empleados es cuando sale de su ámbito donde él trabaja normalmente y va a un ámbito laboral ajeno. Es ahí donde tiene que tener más cuidado ese trabajador autónomo sin empleados, en el sentido de que debe de informar qué riesgos se introduce a esos otros empresarios, debe colaborar con ellos y coordinarse con ellos. Esa es la obligación que siempre tiene que tener clara un trabajador autónomo a secas sin empleados.
Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. A ver, volvemos a la vigilancia de la salud para plantearos que si un TRADE, un dependiente, Sí. va a trabajar en una empresa cuya actividad es del anexo 1, es decir, de las que se catalogan como más peligrosas, y se niega a presentar un reconocimiento médico, la pregunta es, no podrá trabajar en la empresa, ¿cierto? Vamos a ver, yo en esto, que es una pregunta importante, es una pregunta límite. Yo voy a decirlo con toda claridad. Jorge, no sé si estarás de acuerdo, porque Jorge y yo discutimos mucho, ¿no? Pero, y él siempre me hace reflexionar a mí, con acierto. Yo, si fuera empresario, no le dejaría entrar a ese trabajador. Trade, lo reconozco, porque estaría más protegido, protejo más a mi gente. Y que me dijeran, usted ha incumplido, no es un caso claro de que sea obligatoria la vigilancia de la salud. Bueno, preferiría, en un balance, en una evaluación de riesgos, preferiría haberme pasado en pedirle la salud, que a lo mejor me dicen que no tengo por qué hacerlo, que me lo diga un tribunal, que me lo diga una autoridad, estamos en el anexo 1, es una situación tremenda, y yo tengo dudas sobre si esa persona va a tener problemas desde esta naturaleza. Claro. No sé si tú es decir, un empresario principal con sus trabajadores en determinadas actividades debe garantizar la vigilancia y la salud, debe exigir ciertas exigencias en cuanto a aptitud médica. Un TRADE no es un trabajador por cuenta ajena, pero evidentemente un empresario principal puede llegar a ser responsable por cuestiones que sucedan en su centro de trabajo, incluso de autónomos, de TRADES. Entonces, en la medida en que esa es la preocupación que puede tener un empresario, va a intentar garantizar que tanto las relaciones con sus trabajadores por cuenta ajena como con TRADES, con autónomos, cumplan de la mejor manera posible las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto va a intentar garantizar que no suceda ningún incumplimiento en materia de prevención, que podría ser responsabilidad suya. Por tanto, es razonable que el empresario principal pueda exigir en ocasiones aptitudes médicas para TRADES. Dicho esto, no vendría exigido por ley, pero bueno, es una exigencia que el empresario principal razonablemente puede exigir al TRADE. Muy bien. Pues de manera similar a lo que habíamos hecho antes, de sintetizar las obligaciones cuando un trabajador autónomo tiene trabajadores a su cargo y cuando no los tiene, nos hacen una pregunta sobre diferenciar las obligaciones de los trabajadores autónomos colaboradores y los TRADE. O sea, un trabajador autónomo normal, que entra en una empresa normal, y un TRADE. ¿Hay alguna diferencia entre las obligaciones, las responsabilidades? Sí, adelante. Con carácter principal, no vendría la ley a discernir entre trabajador autónomo, colaborador o TRADE. Dicho esto, bueno, la recomendación que se puede hacer es ver cualquier tipo de acuerdo de interés profesional, porque ahí sí que pueden aparecer obligaciones específicas para el TRADE, que no pueden aparecer para otro tipo de trabajadores autónomos. Entonces, bueno, en carácter general la ley no vendría a establecer ninguna diferencia, pero sí que, bueno, sería conveniente precisar, ¿no? Ver el sector en concreto, ver si hay algún acuerdo de interés profesional que pueda darnos un poco de alguna pauta y que pueda imponer alguna carga o dar algún derecho específico para el trabajador, para el TRADE, y que no lo imponga para el trabajador autónomo colaborador. Recomendaciones: al autónomo colaborador a secas, trabajador autónomo a secas, siempre, si va a un ámbito ajeno, informar, colaborar, cooperar. 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. TRADE, como siempre irá al mismo sitio, tiene que tener en cuenta posible acuerdo de interés profesional que exista en el sector, que su contrato de TRADE. Y tercero, como siempre va al mismo sitio, sí será absolutamente inexcusable que informe, porque no es que vaya un día a un sitio y otro a otro, como puede pasar a muchos trabajadores autónomos, sino que siempre normalmente depende de un único principal, de un único cliente, tiene que saber a quién tiene que informar. Y es una información dinámica, es una información que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga mucho a que cuando algo ha pasado hay que hacer un análisis de qué ha funcionado mal. Entonces es algo dinámico, no se puede pensar que porque ya se hizo en el año 2000 ya no hay que hacerlo, es una cosa que hay que estar reflexionando sobre ello. Si uno introduce un nuevo camión, ¿qué riesgos se introduce ese nuevo camión para meterlo en un sitio? Si es cuando uno se incorpora una nueva maquinaria, etcétera. Constantemente está reflexionando al respecto. Eso es, al hilo de lo que dice Ignacio, la ley obliga a mantener reuniones periódicas. El deber de cooperación se plasma, se materializa en reuniones periódicas entre los empresarios y los trabajadores autónomos que concurren en un mismo centro de trabajo. No puede pensarse que el deber de cooperación es, como decía Ignacio, pues tener una reunión al inicio de la actividad o antes y ya se cumplió, sino que tiene que ser periódicas. En la medida en que hay nueva maquinaria, nuevos instrumentos de trabajo, nuevos riesgos, pues esa coordinación, esa
colaboración tiene que actualizarse a medida en que la actividad económica en el centro de trabajo se va dinamizando y van entrando pues nuevos trabajadores autónomos o van entrando nuevas maquinarias o nuevos elementos que pueden incidir en la prevención de riesgos laborales. Muy bien, una pregunta muy concreta. Dice, si una SA contrata a un autónomo, por ejemplo un pintor, para que le pinte las instalaciones de la empresa, la evaluación de esa tarea, ¿quién la tendría que realizar? ¿El servicio de prevención de la SA? ¿La debe presentar el autónomo y el servicio de prevención de la SA solo limitarse a velar por el cumplimiento? Sí. Bueno, el deber de evaluación de riesgos laborales como tal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recae sobre el empresario con sus trabajadores. Eso es. Dicho esto, hay un deber de colaboración, de cooperación, que en la práctica evidentemente se materializará con que el pintor informe a la SA sobre los riesgos de su actividad. Y para poder informar de los riesgos de su actividad tiene que evaluar, no se piense en una evaluación de riesgos laborales como puede ser para una empresa, un documento extenso, pero sí que tiene que evaluar los riesgos que su actividad puede tener, la incidencia que puede tener en la actividad del empresario principal y en la actividad de otros trabajadores autónomos que concurran en ese centro de trabajo. Entonces, evidentemente, la colaboración nos lleva a que en la práctica habrá que evaluar los riesgos y las medidas de protección que esa actividad del pintor que desarrolla en una SA pues pueden llegar a tener. Sí, cambiando un poco la pregunta, o modificando un poco la pregunta, si la empresa de pintura fuera una SL, es la empresa de pintura, la SL, la que tiene que tener la evaluación de sus propios trabajadores, hecha. Y cuando va a un ámbito ajeno a la SA, porque va a pintar la SA, tiene que decir cuáles son los riesgos que ponen y estos deberes de información, de colaboración, de cooperación sobre los que estamos insistiendo, ¿no? Claro, y si coinciden en el centro de trabajo del empresario titular de la actividad, es el empresario titular quien debe pues informar de los riesgos que su actividad puede entrañar sobre la actividad del trabajador. Y por lo tanto hay que pedirla. O sea, claro. También, aunque no se sea responsable, no hay que tener ninguna timidez, por favor, esto es muy importante, cuando se va a un ámbito ajeno, hay que decir en ese ámbito ajeno, oiga, infórmeme de los riesgos, infórmeme de las salidas de emergencia, porque si pasa algo, ese tipo de cosas, porque yo no conozco este sitio, es un ámbito ajeno a mí. Entonces ahí es muy importante el 24.2, son informar de esas cosas y muy especialmente de las salidas de emergencia, Otra pregunta. Un trabajador autónomo sin trabajadores que desarrolla sus actividades dentro del anexo 1, de nuevo, ¿quién realiza la evaluación de riesgos? ¿Debería tener concierto con un SPA, con un servicio de prevención ajeno? Y para realizar el reconocimiento médico que le pueden exigir, ¿cómo puede realizar ese reconocimiento? Bueno, en este sentido, pues la evaluación, en la medida en que pues, recae sobre sí mismo y el reconocimiento médico, pues evidentemente, pues ahí en las cuestiones prácticas nuestra recomendación puede ser o bien acudir igual quizás a las guías que divulga la Comunidad de Madrid o bueno cualquier asociación o al servicio de prevención 10, donde te pueden indicar quién puede prestarte el servicio de reconocimiento médico si es que se te exige a la hora de ser subcontratado por parte de un empresario principal. Pero en la medida en que la evaluación va a ser sobre su propia actividad, la evaluación la debe desarrollar ese trabajador. Sí. Sí. Es verdad que en estos casos, sobre todo si es un trade, si es alguien, aunque no es el caso de la pregunta, pero si es un trade, puede y debe apoyarse en la infraestructura que tiene la empresaria principal. También todos nosotros, como somos abogados, siempre tienes que tener mucho cuidado, porque si un empresario principal hace esto, puede ser un indicio de que no es un trabajador autónomo, sino que es un trabajador suyo, y por lo tanto hay que comprender a veces las resistencias que pueda tener la empresa principal. Pero en fin, como es algo que cuesta dinero y tiempo y no está al acceso de un trabajador autónomo a secas, pues puede apoyarse en esa infraestructura con el único matiz de que se vea claro que eso es algo que pactan entre las partes, pero no es que sea un indicio de que ese es un falso trade o un falso autónomo. Claro. Podría ser en sí un indicio también de un deber de que se ejecuta el deber de colaboración, ¿no? Es decir, como hay un deber de colaboración, bueno, pues la empresa principal colabora con el autónomo en la medida de dar formación, bueno, no es tanto, puede llegar a ser un indicio de falso autónomo, pero bueno, también es un indicio de que se están haciendo las cosas bien, de que se está ejecutando el deber de colaboración. Bueno, había dejado para el final una pregunta muy larga y que además es pregunta doble. Una es de afianzamiento de conceptos, para empezar, que es el trabajador autónomo sin asalariados no tiene obligación en aspectos específicos de PRL. No obstante, prima el deber de cooperar, por lo que es requisito exigible por parte de la contrata o empresa principal el exigir la documentación y obligación del autónomo aportarla, por lo que en PRL básicamente un autónomo actúa en la cooperación como una empresa, indistintamente tenga o no asalariados, ¿cierto?
Con matices, ¿verdad? Pues no tiene que hacer una evaluación en rigor, en puridad. Exacto, ¿no? Es decir, un trabajador por cuenta propia que no cuenta con trabajadores por cuenta ajena a su cargo no tiene las cargas que puede tener un trabajador por cuenta propia con trabajadores a su cargo, que sí que tiene que cumplir con muchas más obligaciones documentales y tal. Los dos tienen una obligación de colaboración, de cooperación en materia de prevención de riesgos laborales, pero evidentemente el trabajador por cuenta propia con trabajadores por cuenta ajena a su cargo tiene unas cargas mucho mayores en materia de prevención de riesgos laborales a la hora de contar con una evaluación de riesgos o con cualquier tipo de obligación que aparezca en la ley de prevención de riesgos laborales que resulta aplicable, tiene una carga mayor de obligaciones. Sí, por hacer un símil, o sea, no tiene que ir con una evaluación de riesgos laborales tal cual, pero sí tiene que informar de cuál cree él que son los riesgos laborales que le introducen ese medio y, entre otros, amortiguarlos, ¿verdad? Ahora, no tiene ese trabajador autónomo que con un servicio haber hecho una evaluación de prevención de riesgos laborales así pura y dura en todo su rigor, pero sí tiene que saber cuáles son sus riesgos, estar formado y para poderlos comunicar a la empresa principal. Continúa la pregunta preguntando que respecto al seguro, ¿pueden exigirle en la póliza un importe mínimo como límite de indemnización a un autónomo? Esto, responsabilidad civil, seguro de responsabilidad. Sí. Esto es a ver, Jorge, que tú eres capaz de saber de todo, yo reconozco que no tengo una respuesta clara para esa pregunta, ¿eh? Yo no sé si tú, Jorge, eres capaz. No creo que sea claro, pero bueno, no creo que haya una previsión legal que obligue a un importe mínimo que haya consecuencias. Esto ya es una negociación con la compañía aseguradora, creo, ¿eh? Sí. Entran en el ámbito de lo privado. Exacto, es una cuestión que llega a entrar en el ámbito de lo privado, en la concreta relación con esa aseguradora, sí. Bueno, pues para finalizar, a los dos haceros llegar un comentario de un conocido tuyo, Ignacio García de Berrote, que es don Manuel Luque, de la Pompeu Fabra. Ilustre colega, queridísimo amigo. Te manda saludos y que comenta con vosotros que comparte que la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo debería haber exigido al autónomo que evaluase y planificase su prevención, superando su tratamiento actual solo como fuente de riesgo cuando entre a colaborar con otros trabajadores. Sí. No, con el querido Manuel Luque, que es un profesional de la enseñanza de la universidad y también del mundo de la abogacía como la copa de un pino, solamente se puede estar muy de acuerdo con esta última valoración. Y encantado de saludarle por esta vía. Ha entrado una última pregunta, así que me vais a perdonar, pero bueno, dice, ¿el autónomo sin trabajadores a su cargo está obligado a tener una formación específica? Bueno, con carácter general no es así, si bien, como hemos visto, recae sobre la administración, sobre las organizaciones sindicales y de autónomos el deber de dar formación a autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, si bien no es un deber, sí que puede ser un derecho, y en la medida en la que luego, posteriormente, tendrá que coordinarse, tendrá que cooperar en materia de prevención de riesgos laborales con un empresario principal, pues si bien no es un derecho, puede ser una vía para poder ejecutar ese deber de colaboración de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, en la medida en que un autónomo esté formado, mejor va a desarrollar su deber de colaboración, mejor va a desarrollar su deber de cooperación y mejor va a informar sobre los riesgos de su actividad. Muy bien, pues con esto hemos acabado. Agradeceros de verdad este ratito que nos habéis regalado, porque desde luego ha sido un lujo tener a dos abogados de una firma tan importante como Uría y Menéndez. Espero que a todo el mundo haya quedado tan satisfecho como hemos quedado nosotros. De verdad ha sido un placer teneros aquí. Y con esto, nada, dar las gracias por supuesto a todos los participantes en esta actividad y emplazarles a que en el próximo mes de noviembre realizaremos un seminario presencial el 26 de noviembre sobre la internacionalización de las empresas y la prevención de riesgos laborales, que se retransmitirá también por internet a través de esta misma página web. Muchísimas gracias a todos por su atención y buenas tardes.